Aprendizaje profundo. Imagínate que estás al borde de un océano de datos, un océano que crece cada segundo con olas de información procedente de todo el mundo. Los modelos tradicionales de aprendizaje automático son como pequeñas embarcaciones, no pueden soportar mucho antes de empezar a hundirse. Pero, ¿y si tuviéramos un barco más grande? Pues eso es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es nuestro poderoso barco, diseñado para navegar por el vasto océano de los datos. Está inspirado en el sistema más complejo que conocemos, el cerebro humano. Al igual que nuestro cerebro está formado por miles de millones de neuronas interconectadas que trabajan juntas para dar sentido al mundo que nos rodea, el aprendizaje profundo utiliza redes neuronales para aprender de los datos y hacer predicciones informadas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro humano? ¿Cómo aprendemos? Piensa en tu infancia. Probablemente en el colegio jugabas a juegos de reconocimiento de imágenes. ¿Recuerdas aquellas tarjetas? Decidías si era un perro o un gato y tu profesor te lo confirmaba. El aprendizaje se producía mediante la repetición y la retroalimentación. Esto es similar a cómo aprende un ordenador. La red neuronal hace suposiciones y puede estar, digamos, un 70% segura de que la imagen es correcta o no. En lugar de adivinar, ajusta sus parámetros y se vuelve a entrenar con el tiempo. ¿Por qué es importante? Cuantos más datos tenga el ordenador para entrenarse, más rápido podrá reconocer correctamente una imagen, ya sea un perro, un gato o incluso una flor. Por eso es tan importante el tema del volumen de datos. Ahora pensemos en la cocina. Cuando empiezas a aprender, comienzas con recetas sencillas, como freír un huevo o cocer arroz. Cada vez que cocinas, aprendes algo nuevo. ¿A qué temperatura hay que poner el fuego? ¿Cuánto tiempo hay que cocer los huevos? ¿Cuánta agua hay que poner en el arroz? Con el tiempo, te vuelves más experto y puedes cocinar estos platos sin ni siquiera pensar en ello. Así funciona el aprendizaje automático tradicional. Pero, ¿y si quieres aprender a cocinar un plato complejo como el pollo frito? Hay que tener en cuenta muchas variables, cómo se empana el pollo, a qué temperatura se fríe y qué tipo de aceite se utiliza. No basta con practicar, hay que entender cómo interactúan todos estos factores. Aquí es donde entra en juego el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, como freír pollo, implica mucho ensayo y error. La red neuronal hace una suposición o una conjetura, comprueba lo cerca que estaba de la respuesta correcta y a continuación ajusta sus parámetros para la siguiente conjetura. Este proceso se repite una y otra vez, acercándose cada vez un poco más a la respuesta correcta. Del mismo modo que tener más recetas puede mejorar tus habilidades culinarias, cuantos más datos tenga el ordenador para entrenarse, más precisas podrán ser sus predicciones. Y del mismo modo que un niño aprende a reconocer imágenes de tarjetas de animales, un ordenador puede aprender a entender y generar lenguaje humano. Esta es la esencia del procesamiento del lenguaje natural, conocido como PLN. Utiliza principios similares a los del aprendizaje profundo, pero trabaja únicamente con palabras y frases. Cuantos más datos de texto utilice el ordenador, mejor podrá generar lenguaje humano.